tu boca bendición y maldición. No puedes desearle a la gente el mal y a Dios alabarlo con tu corazón. Y no me digas, por favor, es que no puedo dejar esas palabras. No me digas, por favor, es que no puedo cambiar. No me digas que no puedes dejar de ser lo que eres, porque entonces hay un problema en tu corazón. No has cambiado. Tu naturaleza sigue siendo la misma. Sigue siendo un pagano, pero que está solamente sancochado entre un cristiano. Si ya te bautizaste, solamente te remojaste en el agua, pero no ha habido una transformación. Cuando hay una transformación, uno tiene cuidado de lo que habla, porque uno busca agradar a Dios. Uno busca que sus palabras sean palabras agradables delante de aquel del cual estamos todos los días, las 24 horas del día. Tenemos que cuidar hasta lo que pensamos, tenemos que cuidar lo que sentimos. Nuestro corazón debe de estar bien cubierto de la presencia de Dios. Tiene que estar siempre, hermano, abrazado del Señor, siempre tomado del Espíritu Santo, para que nosotros no andemos profiriendo palabra de maldición, palabras denostativas que solamente están hablando de que no nos interesa nuestra comunión con Dios. Realmente no nos interesa lo que Dios piense o lo que Dios sienta. No nos interesa, porque nuestras palabras han perdido el valor. Usted va a lugares en donde hay pobreza, va a la India. Usted va a lugares en donde la economía es una economía pues muy pobre, porque su déficit es muy alto, su inflación es muy alta. Te vas a dar cuenta que te dan así unas pacas así de billetes muy grandes, pero que representan $1, que representan 20 pesos, porque no tiene valor esa moneda. Así pasa con muchos creyentes. Han perdido su valor, se han devaluado en su forma de hablar y se van devaluando. Y si no entienden que es importante cuidar las palabras, no solamente se están devaluando y están devaluando el cristianismo, porque están siendo piedra de tropiezo para el cristianismo. La Biblia dice inclusive que si nosotros somos piedra de tropiezo para alguien, el Señor nos va a demandar si alguien cae por nuestra causa. Y hay los pequeños cristianos que están viendo a los viejos hablar devaluadamente sus palabras y están aprendiendo de ellos un cristianismo muy pobre. Pero dice la Escritura, mejor es que se pongan una cuerda en el cuello y se tiren al mar con una piedra grande para que no salgan de ahí. Les fuera mejor eso que poner tropiezo a los recién convertidos, a los que están buscando el reino de Dios. Tenemos que cuidar las palabras, porque las palabras nos pueden llevar al infierno. Las palabras a muchos los están arrastrando, hermanos, a la perdición. Tenemos que cuidar nosotros todo lo que estamos, hermanos, profiriendo, todo lo que estamos nosotros hablando, cómo estamos nosotros llevando nuestra vida cristiana, nuestra vida delante del Señor. Gloria a Cristo, aleluya, gloria al Señor. Ahora escuche bien, escuche bien. Los hombres y las mujeres de Dios hablan las palabras de Dios. Los del mundo hablan las palabras del mundo. Los hijos de Dios hablan las palabras que son de Dios, las que son para la gloria de Dios, las que son para su alabanza. Y tal vez pocos en los días presentes son los que
son dirigidos por Dios en sus palabras. La iglesia moderna debe de saber que hay un lenguaje que no es de hombres, es un idioma sublime, una lengua sobrenatural impartida por Dios y que rompe las barreras del idioma, la cultura, la ciencia, esas palabras divinas. Y todos los que han amado las palabras de Dios, todos, han encontrado en ella la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad. No andes agarrando las palabras del mundo. Ya inventaron una nueva palabra. Ya están ahora de moda el hablar de esta manera. Las cosas vanas pasan. Los que esperan en el Señor permanecen para siempre. Las palabras de Dios son las que deben de gobernar nuestra vida. Las palabras que provienen de Dios son las que tenemos que amar. Jeremías, el Señor le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué palabra le dijo Jehová a Jeremías cuando el mundo le quería arrastrar? Cuando las palabras de los falsos profetas se querían poner por encima de la palabra de Dios, cuando Jeremías deseaba abandonar su santidad, porque en las palabras de Dios hay santidad. En las palabras de Dios, hermano, está la pureza, está lo más deleitoso, está lo más puro, lo más santo, lo más genuino, lo verdadero, lo dulce. Y Jeremías oye la voz de Dios, y Dios le dice: si aprendes a cuidar lo que hablas, si aprendes a cuidar lo que va a salir de tu boca, yo pondré mis palabras en tu boca, serás como mi boca. Queremos que Dios hable hoy. Queremos oír a los cultos, queremos oír la voz de Dios, queremos que el Señor nos ministre, queremos que el Espíritu Santo se derrame sobre el pueblo de Dios. Pero yo pregunto hoy, en esta mañana, ¿sobre quién? ¿Sobre cuál? ¿Quién tiene tal boca? ¿Quién tiene tal lengua? ¿Quién tiene tal lengua pura, santa? ¿Quién tiene ese deseo de hablar la palabra de Dios que se guarda, que se santifica para el Señor? ¿Quién lo tiene? Porque dice el Señor: pondré entonces mi palabra en tu boca, serás como mi boca. Pero para hablar las palabras de Dios necesitamos estar puros. Isaías, cuando es llamado por Dios, en Isaías capítulo 6, dice la palabra que él se sentía inmundo, su lengua inmunda, y entonces tuvo que venir ese ser celestial, y entonces tocó su lengua, y entonces le dijo: ahora eres purificado, ahora eres santificado. Necesitamos, hermano, que ese carbón encendido en nuestros labios, necesitamos pureza para hablar, necesitamos pureza para proferir la palabra de Dios. Si no nos santificamos, solamente desearemos oír a Dios, pero Él no hablará, porque nuestras palabras, nuestra boca no es agradable delante de sus ojos. Palabras de santidad. ¿Quién quiere hablar hoy palabras de santidad? ¿Quién quiere hablar hoy palabras de santidad? ¿Quién quiere tomar la dulzura de la palabra? Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué era lo que comió este hombre? Comió juicio. ¿Qué comió? Endechas. ¿Qué comió? Reprimendas. ¿Qué fue lo que comió, hermano? Comió palabras no deseables para el pueblo de Israel. Era la caída de Jerusalén, era la esclavitud de Israel, era el tiempo en el que tenían que salir en el éxodo al cautiverio babilónico. Era eso lo que ahora iban a escuchar, iban a recibir. Es como hablar hoy del Apocalipsis. Es hablar de los juicios de Dios. Es hablar de las cosas que vienen para la humanidad. Eso es lo que se estaba comiendo Ezequiel. Ezequiel comía juicio. Pero lo que para unos no es deseable, para lo que unos huyen, porque hoy cuando van a la iglesia no quieren oír la voz de Dios. No quieren escuchar palabra que los mueva en su corazón a la santidad. No quieren dejar su vida lisonjera. No quieren dejar su vida de pecado. No quieren dejar su vida de adulterio cristiano. Quieren estar en las iglesias, pero quieren solamente una religión muerta. Quieren llegar a la iglesia y cantar, pero cantarle a la nada. Y no quieren oír a Dios, no quieren escuchar su voz, quieren callar su voz. Pero aquel que está buscando la presencia de Dios, aquel que ama a Cristo, que le ha entregado su corazón, aquel que desea agradarle a Dios, está esperando una palabra de parte del Señor. Y la palabra de Dios es dulce cuando tú la amas. La palabra de Dios es agradable y perfecta cuando abres tu corazón para escucharla. ¿Cuántos hoy en nuestras iglesias hasta se nos duermen en las iglesias? Apenas comienza la predicación y ya están cabeceando, ya se están durmiendo, ya les está pesando la palabra, ya no quieren oír. Su corazón se endurece de tal manera que la palabra genera un choque entre su oído, su corazón, su pensamiento, y lo más fácil es quedarse dormido, porque no quieren oír la palabra de Dios. Pero ¿qué tal el Facebook? ¿Qué tal eso de estar platicando a través del WhatsApp? ¿Qué tal estar viendo la tele, estar viendo la computadora? Eso no le cansa a nadie. Pero cuando se trata de oír la voz de Dios, y necesitamos oír la voz de Dios, porque necesitamos hablar su palabra. Cuando Ezequiel come la palabra, esa palabra estaba dulce a su paladar, dulce en su estómago, porque era la palabra de Dios. Como hoy, todo aquel que recibe la palabra en su corazón va a poder, hermano, disfrutar de la palabra y la presencia de Dios. Las palabras que nosotros tenemos que hablar deben de ser palabras llenas de la gracia de Dios. No podemos nosotros hablar palabras sin sentido. Toda palabra que nosotros profiramos tiene que ser una palabra que edifique, una palabra que sane, una palabra que consuele, una palabra que dé vida. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con la gracia de Dios, sazonada con sal,
para que sepáis cómo responder a cada uno.